Bueno, pues muy buenos días a todos, ¿no? Para los que me conocen se preguntarán por qué vengo así trajeado, ¿no? Así. Y no, Jonathan, no es un funeral lo que tengo hoy en la noche. No, déjame les cuento la historia del por qué vengo así. O sea, recientemente Ana y yo tuvimos el privilegio de ir a la boda de Víctor y de Reina. Y nos invitaron como testigos. Y bueno, como testigo pues había que ir vestido bien. Y la verdad es que tuve que comprar un traje, porque los que yo tenía eran de hace 15 años, 17 años de cuando yo trabajaba en el mundo corporativo en México. Los pantalones eran así bastante holgados. De hecho, sacos como este de 3 botones, ¿no? Y bueno, usé el traje, todo bien. Pero bueno, ahora que estaba preparando el mensaje de esta semana, dije, bueno, ¿qué puedo usar para ilustrar lo que Pablo nos va a decir el día de hoy? Y entonces dije, bueno, pues un nuevo traje, porque Cristo nos da una nueva vida, ¿no? Entonces un nuevo traje. Entonces me puse los pantalones del traje nuevo, pero dije, bueno, igual también voy a cargar el saco del traje anterior. Entonces este es el saco del traje anterior, está bastante antiguo, 3 botones, ya no se usan, estas cosas afuera. Y la verdad, si te das cuenta, como que no checa, ¿no? O sea, como que, así como, ¿qué pasó? ¿No? Salió corriendo, se equivocó de saco. Y yo creo que, vaya, eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. O sea, si yo compré un traje nuevo, la idea es utilizarlo todo, completo, y no cargar cosas del pasado, ¿no? Entonces tengo que quitarme este saco, ¿no? Dejarlo atrás. Este saco tiene que quedar atrás para poder lucir una nueva vestidura, una nueva indumentaria. Y precisamente eso es lo que queremos hacer, porque queremos reflejar la nueva era en la que estamos viviendo con Cristo. Y entonces precisamente eso es de lo que vamos a estar hablando ahora que estamos recorriendo la carta de Colosenses versículo a versículo con Pablo, y ahora que nosotros hemos decidido seguir a Cristo, ¿verdad? No vamos a estar hablando de trajes, pero sí de lo que debemos dejar atrás en esta nueva época en la que estamos viviendo. La semana pasada celebramos bautismos, ustedes recordarán, y recuerdan que cuando alguien reconoce que uno es pecador y decide entregarle su vida a Cristo, es porque ha entendido que los pecados lo han separado de Dios. O sea, ya mis pecados me separaron de Dios, y a pesar de que yo le pida perdón, eso no basta, ¿no? Y aunque haga cosas buenas, eso no basta, porque sigo separado de Él. Pero esta persona que le entrega su vida sabe que Jesús pagó por sus pecados en la cruz y que en Jesús hay salvación. Así que se arrepiente, decide dejar sus pecados atrás y da el paso de seguir a Jesús. Y en ese momento ya la persona es salva, es reconciliada con Dios, y esta persona tiene vida eterna. Y Jonathan nos explicó la representación bella del bautismo, el momento en el que cuando uno le entrega su vida, ese momento en que somos unidos espiritualmente con Jesús en su muerte, sumergidos en el agua, y resucitamos también espiritualmente unidos con Él en esta resurrección de vida, donde renacemos nosotros en Él y Él en nosotros. Es un cambio trascendental en la vida, es un cambio real. Ya no somos los mismos una vez que le entregamos nuestra vida. Y me encantó la ilustración que Jonathan usó de Tony Evans con unos sobres. Y para los que no estuvieron la semana pasada, se las explico rápido. O sea, Jonathan tenía tenía un sobre con su nombre y tenía una tarjeta que decía Cristo. Entonces, cuando recibes al Señor, Cristo entra a la vida de Jonathan y se cierra y queda sellado. Pero no solamente eso, dijo, porque entonces sacó un sobre que decía Cristo. En el momento en que Él es tu Salvador, Jonathan entra en Cristo y es sellado y son unidos para siempre. Y no solamente eso, sino que sacó un último sobre que decía Dios, porque también Dios es Cristo, es Dios Hijo Todopoderoso. Entonces, visualmente el poder ver qué sucede con nuestro espíritu, con nuestro ser, al estarle entregando nuestra vida, es muy, muy impactante, porque somos criaturas nuevas en Cristo, diferentes, con Dios Hijo Todopoderoso, soberano de la creación, sustentador de la creación, viviendo en nosotros y nosotros en Él. Y te invito a que trates de visualizar la hermosura de esa transformación que pasa en ese momento. Y vimos que a partir de ese momento
tenemos una nueva identidad como hijos de Dios y estamos llamados a poner nuestra vista, en las cosas que están arriba, en las cosas donde Jesús está, en las cosas que a Él le importan, de tal forma que todo lo que hagamos refleje que nosotros estamos viviendo en Él y Él está viviendo en nosotros, con esta esperanza de cuando Él regrese seremos totalmente transformados para reflejar su gloria. Pero mientras tanto, se tiene que empezar a notar en nosotros este cambio que hubo, este nuevo nacimiento que hubo en nosotros. Lo viejo ya quedó atrás. Y ahora Pablo lo que está haciendo va a pasar hoy a la parte práctica de su enseñanza, donde nos va a decir cómo es que debemos vivir esta nueva era, ¿no? Esta nueva vida en la que estamos viviendo. Así es que en reverencia a la palabra te invito a que nos pongamos de pie para ver qué nos dice Pablo en su carta en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. La palabra del Señor. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino Cristo es todo y está en todos. Palabra del Señor. Bueno, sentar. Entonces Pablo en el versículo 5 inicia diciendo: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Y ya durante la carta nos ha dicho que somos estas nuevas criaturas, que nos hemos arrepentido, que entregamos nuestra vida a Jesús, que estamos viviendo esta nueva era y por lo tanto dicen: hagan morir todo lo de esa naturaleza terrenal. Hagan todo lo necesario para hacer morir ese pecado que todavía queda, que correspondía a esta naturaleza que teníamos cuando no teníamos a Cristo en nosotros, donde éramos precisamente esclavos de ese pecado. De hecho, Juan capítulo 8, 34 nos dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. En el contexto aquí, pecar se refiere a estar practicando este pecado sin que quieras renunciar a él. Estás practicándolo y no deseas dar paso atrás. Estás conforme con seguirlo practicando. Estás reflejando que eres esclavo de ese pecado porque te domina. Que es muy diferente a que cuando estamos siguiendo a Cristo nos hemos arrepentido haciendo todo lo necesario para no pecar. Es muy, muy diferente. Quienes estamos en Cristo ya fuimos liberados de ese pecado, liberados de tener que pagar por él. Y ese precisamente fue ese regalo maravilloso de salvación y de relación íntima que nos dio cuando lo hicimos. De hecho, Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Dice: hagan morir ese pecado restante que queda en su carne. Es una petición radical, ¿no? Pero Él sabe que somos libres. Él sabe que tenemos el poder de Cristo en nosotros. Acuérdense de la ilustración, está en nosotros y nos ordena entonces empezar a dejar estas características de la vieja naturaleza. Y entonces nos dice: hagan morir la inmoralidad sexual. ¿Sí? La sexualidad es un regalo diseñado por Dios, es un regalo divino y fue creada para ser disfrutada entre hombre y mujer dentro del matrimonio. Esa es la sexualidad. A través de ella la pareja se descubre, se comparte en forma exclusiva y creando una unidad sagrada. De hecho, en Génesis 2, versículo 24 nos da ese diseño de Dios. Por eso el hombre deja a su padre
y a su madre, se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Así es que cualquier disfrute de tu sexualidad, de este regalo de Dios, fuera de este diseño, es inmoral, es un pecado. Y te pido que no te amoldes al mundo que te dice, es que es mi cuerpo y mientras no afecte a nadie soy libre de ejercer mi sexualidad como yo quiera, ¿no? O que digas, Dios es amor, conoce mi corazón es limpio, mi corazón es puro. Eso es mentira, es inmoral, ¿no? Y si ya estás viviendo con Cristo, te dice, hazlo morir porque no corresponde a la nueva naturaleza, no encaja ahí ya. Y continúa diciendo, hagan morir la impureza, ¿no? Este carácter que tienes, que se puede contaminar con estas conductas inmorales, con estos pensamientos, que ya después no te dejan ver con claridad y te inclinan precisamente a lo que no es correcto. Dice, hagan morir las bajas pasiones, deseos sexuales que permites que en tu mente estén totalmente fuera de control, buscando ser satisfechos fuera del diseño de Dios. Hagan morir los malos deseos, cosas prohibidas que cuando las estás considerando en tu mente se pueden convertir entonces en bajas pasiones, porque les estás dando vuelta. Hazlos morir, no dejes que crezcan. Y claro, aquí hay que aclarar, por ejemplo, la tentación sexual. La tentación sexual no es un deseo malo, ¿sí? Lo malo es cuando, y de hecho no es un deseo malo porque fuimos creados precisamente llamados a ser uno. Lo malo es que cuando tienes ese deseo y empiezas a darle a la imaginación vuelo y empiezas a darle para satisfacerlo en tu mente. Ahí es donde se convierte en pecado. Mateo 5:28 lo dice Jesús, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón, ¿no? Y después sigue avanzando. Y dice, hagan morir la avaricia, ¿sí? Este deseo insaciable de tener algo, ¿no? De desear más de algo de la creación. Pablo dice, eso es idolatría, ¿no? Ya que tu mente y tu corazón están deseando más eso de la creación que al mismo creador que en el que vives tú. Y estás buscando satisfacer estos deseos que Él te puso con la creación, que con Él que está en ti y tú en Él. Y dice, eso es idolatría, porque estás buscando a la creación. Y al liberarnos, Jesús solo nos pide dos cosas que son características de esta nueva naturaleza. La primera nos la dice en Mateo 22, 37 al 38. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Ese es el primero y más importante de los mandamientos. O sea, esto tiene que ver de ti, en tu relación tuya con el Señor. Es una relación vertical. Pero si amas más a la creación que a Él, eso es idolatría. Y Pablo en el versículo 6 dice, por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Los colosenses las practicaban y les advierte que Dios responde ante esto haciendo justicia, porque en su santidad estas cosas no pueden existir. Y entonces la respuesta natural ante algo que está en la presencia de su santidad es justicia. Y Pablo lo conocía perfectamente. De hecho, él conocía la historia de su pueblo, cómo 400 años antes Dios los había castigado, levantando al pueblo de Israel, levantando al imperio asirio, levantando al imperio babilónico, para conquistarlos y exiliarlos de la tierra prometida que les había dado. Y lo hizo por causa de su idolatría, por abusar de la gente para satisfacer sus necesidades y por la inmoralidad sexual que existía en esos días, donde incluso la estaban llevando al mismo templo. En el templo adoraban otros dioses, en el templo eran inmorales. ¿Y cuál era la reacción? ¿Cómo no iba a haber juicio contra ellos? De hecho, al contrario, fue muy paciente. Ya hay dos grupos, dos bridge groups que están estudiando el libro de Reyes y el libro de los profetas, y ahí digo, no me van a dejar mentir, pero Dios fue paciente y les mandaba profetas diciendo, dejen de hacerlo, dejen de hacerlo, dejen de hacerlo, hasta que no hubo más momento que aplicar justicia por estar profanando el templo. ¿Y nosotros qué somos?
¿Acaso nosotros no somos el templo de Dios? ¿No vive Cristo en nosotros como un templo y nosotros en Él? Dejemos la idolatría, ¿no? La idolatría es el origen de muchos pecados, porque de la idolatría, al estar deseando más a la creación, empieza la avaricia, de la cual habló Pablo, y después provoca los malos deseos, convirtiéndose en las bajas pasiones que están contaminando tu carácter y que te llevan, entre otras cosas, a la inmoralidad sexual. Entonces la raíz, muchas de las raíces es esta avaricia, desear más la creación. Ese es el origen. Así es que tenemos que ver estos pecados como un enemigo y tenemos que declararle la guerra, ¿sí? Una guerra donde tenemos que hacerlos morir. O sea, no es decir, bueno, lo suprimo, aquí sigue, lo dejo en mi closet y cuando quiero acordarme de él me lo voy a poner. No, dice, hazlos morir, deshazte de él. Eso es lo que tenemos que hacer, porque tenemos que portar la nueva naturaleza. Así que ya dejar lo anterior ya no corresponde a nosotros. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, es una guerra. Y una manera de ganar las guerras es cortándole los suministros al enemigo. No, esa es una manera. Y le corta los suministros hasta que el enemigo se rinde. Lo estamos viendo, por ejemplo, con Rusia y Ucrania. O sea, no es que Rusia llegue y bombardee todo, sino lo que hace es, les corta la energía eléctrica, ataca la instalación de gas, le corta el envío de granos, le quita los puertos y trata de irlos asfixiando hasta que se rindan. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer de igual forma con estos pecados que tenemos que dejar. Tenemos que cortarles esos suministros hasta que mueran. Pero la primera decisión que tienes que hacer es declararle la guerra para que muera. Tienes que reconocerlo y decirle, te voy a hacer morir. Porque un pecado que alimentas poco a poco no muere. Está ahí, latente. Así es que da ese paso primero. Ese es el primer paso de matarlo en tu corazón, ¿sí? Y en otras palabras, que es precisamente el arrepentimiento. O sea, decir, yo me arrepiento y voy a dar este paso de darle la espalda y matarlo. Y la verdad, no es fácil, porque es algo que estás renunciando, que en cierta manera, aunque sabes que a largo plazo te puede dañar, en corto plazo produce placer. Entonces no es fácil dejarlo atrás, pero con el poder de Cristo, ¿sí? Y el amor que tienes hacia Él, puedes vencer. Y no lo digo yo aquí para echar porras como plática motivacional, sino la palabra lo dice. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 al 4, dice, en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Si tú ya naciste de Dios, vences al mundo, no porque lo dice Jorge, porque lo dice la palabra. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe que tú pongas en Jesús, esa fe de hacerlo tu Señor, es la que te va a ayudar a vencer. Él ya venció al pecado. El pecado, la guerra contra el pecado ya está ganada. Y nosotros que pusimos nuestra fe en Cristo, la palabra dice, tú tienes victoria si pones la palabra en Cristo. Así es que una vez que das ese paso y decides hacerlo morir, ahora sí, corta todo aquello, todas aquellas líneas de suministros hasta que muera, ¿no? Y yo te pregunto, para tratar de hacerlo práctico, ¿hay alguien dentro de tu círculo familiar, de amistades, amigos, que te llevan a alimentar ese pecado? ¿No? Aléjate, o pide apoyo, o busca otras relaciones. ¿O qué medios electrónicos consumes, o qué medios consumes en general, que te llevan a desear más la creación sobre el creador? ¿No? ¿Qué música escuchas? Porque esas son líneas de suministro que están alimentando tu pecado. Mateo, Jesús también nos dice en capítulo 6, 22, 23, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por lo tanto, si tu visión es clara,
todo tu ser disfrutará de luz. O sea, si mi visión es clara, va a entrar luz. Si lo que estoy viendo es claro, va a entrar luz en mi ser. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad, porque estoy metiendo oscuridad a mi cuerpo. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Entonces deja esos medios, esas líneas de suministro que te están saboteando. Y también cómo te has venido divirtiendo hasta ahora, donde estás fomentando o satisfaciendo estos apetitos. Pues cambia esa diversión. Tienes que ser radical. Corta cualquier línea que lo fortalezca apoyado en Cristo. ¿Cómo? Mediante la oración constante, pidiéndole fuerza de voluntad, su sabiduría, su guía, gente que te ponga a su alrededor, que te proteja del mal. Él dice que oremos, ¿no? Líbranos de todo mal, ¿no? O sea, pidámosle eso, reconociendo que eres débil y que necesitas su gracia. Pero Pablo nos dice en 2 Corintios 12 que Dios le dijo directamente a él cuando estaba precisamente en medio de una prueba: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En tu debilidad, está diciendo Dios, yo te ayudaré, te daré el poder que se va a manifestar para que puedas morir a ese pecado y vencer las tentaciones que se vayan presentando. Y va a haber tentaciones, pero también Pablo nos alienta en 1 Corintios capítulo 10. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Wow. Más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir, ¿no? Si tú le crees, créeme que Él te va a mostrar la salida en medio de la tentación. Te la mostrará. Y ahí sí tendrás que decidir si la tomas o no la tomas. Esa decisión ya es tuya. Apagar un dispositivo, borrar una aplicación, bloquear un contacto, mover tu mente hacia otro lugar en ese momento que te estás dando cuenta, mover tu mente, seguirte de largo y no detenerte donde sabes que puedes caer. Él te va a dar la salida para tener la victoria. Y Pablo continúa, sigue avanzando y dice, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Esta segunda lista ahora tiene que ver más con el segundo mandamiento que Jesús nos dio, ¿sí? El primero era la relación vertical con Dios y esos vicios eran relacionados con esta relación vertical. Estos están relacionados con este segundo mandamiento que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, en Mateo 22. Porque estos son pecados que tenemos que abandonar ya que van en contra de nuestro prójimo, que están afectando la unidad del cuerpo. Y dice, abandonen el enojo. El enojo en sí no es malo. El enojo no es malo, ¿no? De hecho, es un sentimiento que la psicología dice que sirve al ser humano como un foco de los check engine, el que se prende en el carro cuando el carro le está fallando algo, y se prende porque tienes que hacer un diagnóstico de qué anda mal. Si tú te enojas, es porque hay algo que tú consideras valioso que está siendo afectado y por lo tanto surge el enojo para decirte aquí hay algo. Así es que la forma de abandonarlo es diagnosticando qué es eso que consideras importante, te está causando esta reacción y de alguna manera entonces atacarlo y resolverlo de una manera que glorifica a Dios. Una falta de respeto, por ejemplo, o sea, te sientes atacado, te duele y entonces una reacción es enojo, ¿no? Porque tu ego fue atacado. Una injusticia, lo mismo. Puede ser que estés viendo una injusticia y lo que tú estás viendo y lo que estás sintiendo es angustia porque esa persona no se puede defender. ¿Y cómo reaccionas? Con enojo, ¿verdad? Dolor por la pérdida de algo o de alguien. En vez de enfrentar el dolor, prefieres enojarte, que es más sencillo, y el cuerpo te dice, hey, aquí hay algo. Pero Pablo nos dice en Efesios, no se enojen. No pequen,
Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Si te das cuenta que tu enojo, estás avanzando y tienes este enojo latente que está echando raíces en ti profundas, trata de sanarlo. Ve qué es lo que lo está causando. Y si no puedes solo, aquí está la iglesia. Tienes hermanos en Cristo que te pueden ayudar a caminar. Tienes el equipo pastoral, tienes el equipo de líderes. Tenemos un gran equipo de consejería cristiano que nos puede ayudar también a manejar eso para liberarnos de ese enojo y abandonarlo. Porque Pablo nos dice que eso corresponde a la vieja naturaleza, tenerlo cargando con nosotros. Dice, abandonen la ira. Cuando este estado de enojo explota con palabras de odio, ¿no? Llega al extremo donde exploto con palabras, con acciones de odio. Y Santiago capítulo 1 nos dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. No es parte de nuestra nueva naturaleza. Abandona la malicia, que es cualquier intención de estarle haciendo daño a alguien. Abandonen la calumnia, que son palabras sin verdad, ¿no? Que estás diciendo de otras personas, le estás calumniando, muchas veces promovido por la malicia. Y no sé si sabías que al propagar un chisme, estás contribuyendo a propagar la calumnia. Eso de que, oye, me dijeron que, sabías que, yo escuché que esta persona, Estás propagando una calumnia, aunque no hubiera salido originalmente de tu boca. Y dice, abandonen el lenguaje obsceno, que son palabras vulgares, ofensivas, que contaminan a quienes las escuchan, pero contamina más al que las dice. Mateo 15:11. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Es más, si esta palabra hubiera sido escrita hoy en día, o sea, es lo que sale de tu boca y lo que sale de tus dedos cuando estás tecleando en los dispositivos electrónicos, eso también cuenta y eso también contamina mensajes que estás mandando sin control a través de estos dispositivos. Y ya para finalizar dice, dejen de mentirse unos a otros. Dice, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Dejen de mentirse, nos dice. Dicen, ni siquiera mentiritas, o sea, no, son rasgos de la vieja naturaleza, ¿sí? Y ya no corresponden a esto, a esta nueva que tenemos en Cristo. Fíjate lo que Jesús le decía a los fariseos y escribas, y fíjate de quién está hablando en Juan capítulo 8. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. ¿De quién está hablando? Del diablo, ¿no? Y le dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, porque están expresando esas características. Pero nosotros no, nosotros quienes estamos en Cristo nos llama, ya no expresen eso. Son características de la vieja naturaleza y en Cristo tenemos este nuevo ropaje que nos está diciendo que usemos. Así es que, regresando al traje, tengo que deshacerme de él, ¿no? Tengo que dejarlo atrás. O sea, hoy se tiene que ir a Goodwill, esa cosa ya, que no esté en mi closet. Ajá. Porque no corresponde a la época que soy, ¿no? De igual forma en Cristo es lo mismo, ¿no? Tenemos que dejar ese ropaje de la vieja naturaleza atrás para lucir el nuevo ropaje que Cristo nos ha dado, ¿no? Y podernos ir renovando cada vez más y más Él con su poder. Y el día en que estemos presentes con Él, cuando Él venga en forma física por nosotros, Él nos va a dar un ropaje glorificado, ¿sí? Sin pecado, totalmente limpio. Así es que deja el ropaje antiguo atrás para dar cabida al nuevo. Y Pablo, precisamente ahora que todos tenemos este ropaje, dice, en esta nueva naturaleza no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, culto,
ni inculto, esclavo ni libre, sino Cristo es todo y está en todos. Traduciéndolo al día de hoy, Cristo vive en cada uno de nosotros y somos uno en Él. Somos un solo cuerpo y somos miembros que sí tenemos cualidades y dones únicos para usarlos, para edificarnos unos a otros. Pero ya estando en Cristo, las barreras de raza, las barreras de idioma, como tratamos de hacerlo aquí, las barreras de denominación cristiana, que si tú eres pentecostal, que si tú eres bautista, que si tú eres presbiteriano, todas esas barreras, nivel cultural o socioeconómico, estatus legal, todas son borradas. Es un solo cuerpo portando el ropaje de la nueva naturaleza que cada vez más se va a perfeccionar. Así es que la idea principal del día de hoy, para lucir plenamente mi nueva naturaleza en Cristo, debo deshacerme de lo que pertenecía a la vieja, confiando en la victoria que Él me dará. Amén. Y ese ropaje de la nueva naturaleza es lo que vamos a ver la próxima semana, avanzando en la carta de Pablo. Así es que no se lo pierdan, porque hoy vimos lo que hay que dejar atrás, pero entonces ahora el traje nuevo, ¿cómo luce? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Mientras tanto, y ya para terminar y cerrar, te invito a aprovechar este momento, ¿no?, en que Dios nos ha hablado. O sea, Dios ha estado hablándonos a través de su palabra y nos ha dicho, hey, hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas de que no corresponden a tu nueva naturaleza. Así es que yo te invito a cerrar los ojos y en estos momentos reflexionar y dejar que el Espíritu Santo te hable. Acércate a Él, acércate a Cristo en este momento. Y primero, dale gracias por esta nueva naturaleza que te ha dado cuando decidiste seguirlo. Dale gracias porque en Él tienes victoria. Pero al mismo tiempo pídele que te revele qué es eso que tienes que dejar atrás. Ese vicio, ese pecado que has estado teniendo ahí, que no lo has querido soltar y que te dice, déjalo atrás, hazlo morir. Piensa en eso y da el paso hoy de declararle la guerra. Dile, Señor, yo le declaro la guerra a este pecado. Lo voy a hacer morir con tu gracia, con tu poder, porque quiero portar la nueva naturaleza.